contaré en la pizarra. En un momento determinado haremos una parada y aunque tengamos que girar la cabeza, pero intentaré explicaros alguna cuestión que es un poquito más compleja para poderla explicar de viva voz sin más. A mí personalmente me resultaba más complejo, entonces he preferido escribirlo. Y luego veis que hay tres periodos: el arcaico o antiguo para la cultura ibérica, estamos en el ángulo izquierdo, aquí, ¿vale? El arcaico o antiguo del siglo VIII al siglo V antes de nuestra era, esto lo voy a explicar ahora. El periodo ibérico pleno del siglo IV al siglo III antes de nuestra era, y el ibérico final, que sería a partir del siglo III, sobre todo las guerras púnicas, que ya os comentaré, son un poco el detonante de la crisis del mundo ibérico, hasta prácticamente el cambio de era. El cambio de era va a suponer prácticamente ya la absoluta romanización de los íberos. Entonces os estaba diciendo un pequeño vocabulario básico, pues qué es un ex-voto, qué es una falcata, qué es la diferencia entre incineración, inhumación, qué es un cálatos, en fin, algunas palabras. Luego una sucinta cronología que tendríais que apoyar ahí. Tengo que decir que esa cronología es la que a mí me gusta más. Hay cronologías que no coinciden exactamente con esta. Algunas cronologías sitúan el ibérico antiguo prácticamente hasta el siglo IV. Y el periodo del ibérico pleno lo adelantan un poco en el tiempo. Bueno, a mí personalmente, con lo que yo he podido leer, conozco, he visto, pues me parece que se ajusta un poco más a la realidad y coincide también con la postura, la posición de una parte de los arqueólogos que se han dedicado al tema. De todas formas, esto de las cronologías es una manía de los historiadores, es un poco relativo, es una forma de ordenar, pero esto no es que no existía desde el origen de los tiempos, esto lo hemos construido con posterioridad, de una forma muy reciente, y es artificial y probablemente pueda variar también en la medida que los descubrimientos, el estudio de la cultura ibérica avance. Y luego lo que tenéis aquí es, en la doble hoja, eso está pensado para, ya he dicho, o para futuros viajes o para que sencillamente vosotras y vosotros os podáis animar a hacerlo por vuestra cuenta. Porque es un mapa de la cultura ibérica o de las diferentes culturas ibéricas que ahora veremos que no se puede hablar de una manera uniforme de los íberos, de los yacimientos, teniendo en cuenta si está musealizado, si hay museo arqueológico, si se puede visitar, etc. Tenéis el código, que son las estrellitas, en el ángulo superior derecho. Entonces, una estrellita, dos estrellitas, bien, pues tenéis los yacimientos y tenéis las ubicaciones. Esto da una pista para poder viajar y decir, bueno, pues aquí me voy a encontrar una zona musealizada, aquí me voy a encontrar un museo, aquí me voy a encontrar los yacimientos y nada más, etc. Prácticamente está toda la cultura ibérica, incluida en este recuadro la parte que afecta a Aragón. Recordadme a medida que vayamos hablando, si no al final, porque, en fin, yo me enrollo mucho, pero me gustaría que al final pudiéramos resolver algunas dudas, y en cualquier caso, si alguna cuestión exigiera una aclaración, pues nada, me des una señal y lo aclaramos en el momento. Pero la idea sería poder exponer de una manera lo más sintética posible esta aproximación a la cultura ibérica. Ya está repartido por parejas también. Y poder después tener un pequeño diálogo que podamos debatir, porque como siempre, la historia y la arqueología, este es un viaje bastante arqueológico, es bastante evidente. La historia y la arqueología, en contra de la percepción que se pueda tener,
lo que está escrito no es lo definitivo en ninguna de las ciencias humanas, y yo diría ni siquiera en las ciencias experimentales. No es lo definitivo y por tanto está sometido a debate, y ahora mismo de hecho hay debates abiertos, muchos abiertos en torno a la cultura ibérica. Por tanto es perfectamente pertinente que lo podamos aclarar en cualquier momento. Si yo no lo digo, me lo recordáis, sea en la exposición o sea al final. Fijaros, ¿qué relación tienen los íberos con los gladiadores romanos? Esos que conocemos de Gladiator, ¿no? ¿Qué copió el cristianismo católico de los íberos? ¿Qué relación tienen las culturas mediterráneas orientales, es decir, las del otro lado del Mediterráneo, con los íberos, las de este lado del Mediterráneo? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tienen que ver los atenienses y los espartanos, que os sonarán, los 300, con los íberos? ¿En qué se relacionan o cómo se relacionan los etruscos, aquellos que vivían en la zona central de la península italiana antes de los romanos? ¿Qué tiene que ver los etruscos con los íberos? Y muchísimas más cosas. Por tanto, dejo esas preguntas ahí, que seguro que ya empezáis a darle vueltas a ver si encontráis alguna pista, seguro que sí. Y luego, si no sale, me lo recordáis y lo hablamos, porque todo tiene alguna explicación. Bien, lo primero que hay que intentar aclarar es que de los íberos no tenemos ninguna documentación histórica que provenga directamente de ellos que podamos leer, es decir, que podamos estudiar, analizar, etc. Lo que tenemos, que son aproximadamente unos 2000 documentos epigráficos, es decir, escritos sobre tablillas de plomo, sobre arcillas, sobre piedra, en estelas, etc. Esos 2000 documentos epigráficos en las diferentes variantes de la lengua íbera, lo que tenemos no lo podemos entender. Lo podemos leer, porque sí que sabemos el sonido del alfabeto y las sílabas. Ellos utilizaban un lenguaje, luego lo veremos, semisilábico, siguiendo un poco la influencia oriental, sobre todo fenicia. Pero que sepamos leerlo, es decir, cómo suena, no quiere decir que lo sepamos comprender. Es muy sencillo, porque en internet, si entráis, existen diversos ejemplos de textos en íbero, su lectura fonética, y veréis, comprobaréis perfectamente que es imposible de entender, excepto lo que tenía como apoyo, que es muy poquito, textos en griego, sobre todo en griego jónico, en griego de Asia Menor. Y eso tiene que ver con la presencia de los griegos a lo largo de la costa mediterránea, y en concreto en la zona en la que estamos. En la zona en la que estamos, en la Edetania y en la Contestania, hubo probablemente una influencia griega un poco especial, y eso es lo que explica que algunos textos íberos tuvieran su traducción al jónico, al griego jónico. Claro, como el griego jónico sí que lo podemos leer y entender, se han podido sacar algunas cosas, básicamente nombres de algunos personajes, algunos numerales, suelen ser acuerdos comerciales, relaciones de objetos que se iban a embarcar en los puertos, pero poco más. Más allá de eso, no sabemos qué nos cuentan los íberos, y es una lástima, pero no hay forma. Entonces, todo lo que sabemos, ¿de quién? Pues básicamente lo que sabemos nos lo cuentan los romanos, por supuesto, el caso de Polibio, nos lo cuentan los griegos, Estrabón, pero nada más. Es decir, hay algunas alusiones, normalmente muy escasas, sobre ellos, sobre cómo vivían,
sobre sus costumbres, pero poco más. Y además de que es poco, está muy contaminado, porque quien lo dice, quien lo escribe, quien lo describe, está influido o bien por intereses, en el caso de los griegos, comerciales, o bien por intereses o asuntos de carácter militar, como es el caso de los romanos, que estuvieron en guerra con ellos. Estuvieron aliados en algunos casos y después en guerra cuando acaban de conquistar el conjunto de la zona ibérica. Todos y todos recordaréis la derrota de Indíbil y Mandonio, que son los dos últimos régulos, o reyes, o reyezuelos, los dos últimos régulos de la zona noreste de la península que de aliados pasan a enemigos. Claro, lo que dicen los romanos sobre los íberos no es muy bueno, os podéis imaginar. Con lo cual, tenemos un problema y es que no tenemos textos escritos. Los que tenemos no los entendemos y los que tenemos son de otros que hablan de ellos, no hablan mucho y está fuertemente contaminado. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues nos queda básicamente lo que vamos a hacer mañana, la arqueología. La arqueología y la historia. La historia a través de los restos de diverso tipo, cerámicas, construcciones, etc. Por tanto, desgraciadamente tenemos un problema interpretativo importante. Y eso es lo que explica por qué hay, si no grandes diferencias, sí enfoques diferentes sobre la cultura ibérica. Otra cosa que quiero aludir, seguro que alguna o alguno ya lo ha captado, yo he dicho íbero, no ibero. Esto es un debate un poco pírrico, no tiene mucho sentido, pero relativo, pero deciros nada más que los dos son perfectamente utilizables. Hay una corriente dentro de la arqueología que, digamos, defiende, la arqueóloga Teresa Chapa, que está centrada en Madrid, su trabajo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que está más centrada o más pendiente de cómo definen a los íberos, sobre todo los griegos. No vamos a entrar en esa casuística, pero según la denominación griega, esta corriente interpretaría que lo correcto es ibero, sin el acento esdrújulo. Sin embargo, hay otra corriente que plantea que precisamente por la influencia de la relación entre íberos y celtas, los celtíberos, ahí sí es esdrújulo, por esa influencia y por la forma, por el tipo de lenguaje del íbero, ponen más énfasis en que se acentúe la I. Las dos son perfectamente correctas, no tenéis más que acudir a la Academia de la Lengua, que no sé si sigue siendo real o no, pero así lo afirma y así lo podéis leer en los diferentes paneles, textos, artículos que leáis. Habrá artículos y paneles de museos y vitrinas que pongan el acento y otros que no lo hagan, pero no pasa nada, es correcto. Bien, pues empezamos. ¿Quieres que pague? Sí. Un poquito. No voy a leer todos los textos, voy a intentar explicarlo. Luego cuando paremos ahí sí que tendré, bueno, si no lo leéis. En primer lugar, algo genérico. Por ejemplo, esta definición de los íberos entre el siglo VI y el siglo II sería matizable. Ah, perdón, hay una cosa que os fijaréis aquí. Antes de nuestra era, lo he puesto yo. Bien, hay una corriente historiográfica. La historiografía es la historia de la historia, la reflexión sobre la historia y sobre lo que dicen los historiadores y historiadoras. Hay una corriente historiográfica que mantiene la cronología tradicional y su manera de denominarla. Supongo que todas y todos sabéis, no me voy a extender, que la cronología
actual se basa en una cronología cristiana que no existe desde el principio y que es ordenada por el Papa para aproximadamente, si no recuerdo mal, en torno al siglo III de nuestra era, en la que un monje hace un cálculo utilizando sobre todo cronología romana, que se basaba en la cronología de los romanos. Recordáis, el año 0 para ellos es el año de la fundación de Roma, el año supuesto de la fundación de Roma, y luego la lista de emperadores. ¿Qué le pasa a este monje? Que se come a algunos emperadores, por lo cual la cronología varía. ¿Qué ocurre? Pues como todas y todos sabéis, esa cronología, incluso dentro de un planteamiento, de su planteamiento, se equivoca al menos entre 4 y 6 años. Es decir, cuando se dice que es el año 0, que es el año del nacimiento supuesto de un tal Jesús de Nazaret, resulta que había nacido 4 o 6 años antes. Bueno, eso es un problema matemático, hay un error y ahí está. Hay otra corriente historiográfica más moderna que plantea que esa cronología impuesta al mundo a través del colonialismo, no lo olvidemos, un colonialismo que comienza a partir del siglo XVI y que se extiende prácticamente por todo el planeta, aunque haya zonas culturales que mantengan sus cronologías, pero cuando tienen que interactuar en historia, por ejemplo, tienen que interactuar con otras partes del mundo, es decir, con el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, tienen que echar mano de la cronología cristiana que se ha universalizado. Insisto, se hace así porque se extendió a través del colonialismo que llevaron adelante los países europeos que eran cristianos. Su versión católica, protestante, pero eran cristianos. Bien, para ellos, para esta corriente, desmontar la cronología cristiana y pensar en una cronología neutra que no tuviera características religiosas sería lo ideal, pero es un problema, porque claro, todos los cálculos cronológicos en historia están hechos con la cronología cristiana. Entonces, cambiar eso sería un problema serio. Ahora bien, ¿se puede hacer algo? Entonces, esa corriente, desde hace ya medio siglo, propuso que al menos la denominación cambiara y no se hablara el antes de Cristo o después de Cristo, sino que optara por una denominación neutra, antes de nuestra era o de nuestra era. También hay algunos autores que hablan de la era común, para hablar de nuestra era o antes de la era común, pero en definitiva el intento es quitarle la carga religiosa una concreta, teniendo en cuenta que su uso es universal, y no crear un problema, un caos cronológico en el mundo, porque todos los libros de texto, los libros científicos, etcétera, etcétera, están utilizando esa cronología. Hecha esa aclaración, evidentemente mi opción, por cierto, la del Museo Arqueológico también, mi opción es la opción más moderna, más neutra, más integradora, creo yo, que es la de nuestra era. Evidentemente, el que quiera usar la antigua, pues es libre y se sigue usando, de hecho, ¿no? Bien, del siglo VI al siglo II antes de nuestra era, el conjunto de pueblos que abarca aproximadamente toda la zona de Levante, desde el norte, el sur de Francia, desde el sur de Francia, la zona levantina, o esto, la costa catalana, la zona levantina y el sur de Andalucía hasta prácticamente Cádiz. Ahora lo veréis en un mapa. ¿Quién denomina eso íberos? Bueno, más que íberos, la denominación que proviene de los griegos es Iberia. Y íberos, por extensión, al principio parece tener en cuenta que cuando los griegos llegan, que son los, digamos, padres de la denominación, cuando los griegos llegan
llegan al principio colonizando desde, sobre todo, las polis, las ciudades-estado de Asia Menor, primero desde la costa norte y luego poco a poco van descendiendo por toda la costa mediterránea hasta el sur. No avanzan mucho más, recordáis Málaga, ¿no? Mainaque, etcétera, no avanzan mucho más porque ahí ya están los fenicios. Ahora lo veremos. Parece que al principio lo que se encuentran es un río, estamos hablando de Cataluña, y estamos hablando, de, por ejemplo, de Emporión, Emporión, Ampurias, una de las primeras grandes colonias al norte de la costa catalana. Lo que se encuentra es el río Ebro. Ebro es la derivación de la palabra íbero. Eso es un rastro lingüístico que queda de las primeras denominaciones griegas. Pero luego, con el tiempo, eso, por extensión, fue ya utilizado para todos los pueblos que vivían en el conjunto de esa zona levantina, sur y oeste andaluza. ¿Eso quiere decir, ahora lo veremos, que hablaban todos igual? Pues es probable que tuvieran una conexión lingüística que les permitiera entenderse, pero no exactamente hablar la misma lengua. Y de hecho, los sistemas lingüísticos, los lingüistas, distinguen hasta 3 sistemas lingüísticos. En concreto, el padre del análisis de la lingüística íbera es Manuel Gómez Moreno, que es muy conocido en la lingüística española. 3 grupos lingüísticos diferentes, sobre todo se nota en la escritura, ¿no? ¿Se podían entender? Sí, pero ¿hablaban igual? Exactamente no, evidentemente no. ¿Culturalmente eran lo mismo? No. ¿Tenían conexiones culturales en las costumbres, en los rituales, etcétera? Sí había conexiones, pero también había diferencias, sobre todo en la mitad norte de la costa mediterránea y el resto, ¿no? Ahora lo veremos con mayor profundidad. Eran sociedades, estoy con el cursor un poco para que veáis por dónde estoy. ¿Eran sociedades desiguales, jerarquizadas, etcétera? Sí lo fueron, pero fue un proceso lento. No fue siempre así. Ahora luego, cuando lleguemos a la estructura social, os lo explicaré. No fue siempre así. Lo que es verdad es que tuvo una evolución. Primero, muy aristocrática, luego más democrática, entre comillas, es decir, el poder se reparte algo más, y luego hay una aceleración de nuevo en la jerarquización social, básicamente como resultado del contacto precisamente con los inmigrantes de aquella época, nada más que aquellos eran ricos, los fenicios y los griegos. Estos van a provocar la jerarquización acelerada de las sociedades íberas, que estaban en una situación, digamos, de una relativa democratización después de la época aristocrática. Ahora os hablo de todo esto. La vida de los íberos, bueno, vamos a describir un poquito el tipo de la vida de los íberos. Lo que vamos a ver mañana, el poblado, el poblado, tú llamas por teléfono al ayuntamiento y ¿a dónde vais? Al poblado. No, vamos a una ciudad íbera. Lo que pasa es que las ciudades íberas en el siglo V antes de nuestra era no son la ciudad de Valencia. Es lo que nosotros hoy en día llamaríamos una aldea. Pero, ¿qué le da el estatus de ciudad? Pues que tenía una trama urbana, tenía calles, tenía casas, vivían vinculados a la ciudad, que a partir de ahora vamos a denominar Oppidum, que es su nombre arqueológico, un Oppidum, una ciudad íbera, y había una autoridad de carácter político y religioso. Aquí tenéis el nombre del término de Iberia, la influencia de los griegos, el tema del río Ebro, y luego la multitud de pueblos. Os decía antes, hablaban de igual, eran los mismos y tal. No, es que no eran los mismos, entre otras cosas, porque la división tribal
era muy fuerte, sobre todo desde el principio. Si veis en la esquina superior izquierda, estamos hablando de un arranque de las culturas íberas desde la Edad del Bronce en la península. Estamos hablando del siglo IX. El siglo IX antes de nuestra era. De ahí arrancan. Desde ese momento, durante todo el siglo VIII, lo que hay son sociedades tribales de neolítico, es decir, viven de la agricultura, de la ganadería y viven en poblados muy rudimentariamente cogidos. Comenta que una de las debilidades de los íberos precisamente era esa, la división. Es decir, eran muchos pueblos y encima además se llevaban a la greña con mucha frecuencia, entre ellos, ¿no? Nosotras y nosotros vamos básicamente a movernos entre la zona de la Edetania, que está aquí, ahora lo veremos, y la zona de la Contestania. A grandes rasgos, zonas culturales apreciables, pues claramente el oeste y el este-sureste de la península, que abarcaría prácticamente buena parte de Andalucía, más el sur de Extremadura, aunque eso está discutible, es una de las cosas que está en discusión. Por ejemplo, es el caso, ya lo veréis, del yacimiento de Cancho Roano, en Badajoz. Esta zona sería la más orientalizada, más influida primero por fenicios y luego por cartagineses, y luego la mitad norte levantina o mediterránea, que es la más influida por los griegos. Por tanto, hay dos zonas culturales sí claramente diferenciadas. Luego veréis que incluso desde el punto de vista lingüístico y en la escritura se puede apreciar. Y luego el sur de Francia, que también, donde hay yacimientos en la zona norte. Aquí tenéis una división, digamos, lingüística. Hay que decir que la zona occidental, suroccidental, es una zona fuertemente influida por Fenicia y por Oriente, sobre todo esta zona. Entre otras cosas también porque el contacto, como veremos, con la cultura tartésica, que ya había fusionado, había hecho un mestizaje con los tartesios, era muy fuerte. Y por tanto, la influencia tartésica y fenicia acabó dándole una impronta, una marca cultural muy importante a la zona suroccidental. La zona sureste, la zona de los basquetanos, sería una zona de transición, y luego el límite, digamos, de esta región más orientalizante estaría precisamente en la provincia de Alicante actual. Y muy en concreto, el último texto escrito a la manera orientalizante, es decir, con influencia fenicio-tartésica, el último texto encontrado se encontró en la Bastida de Les Alcuses. Ahí está el límite de esa influencia orientalizante. A partir de ahí, la influencia cultural es más propiamente griega, ¿no? Y además veréis cómo la escritura también es diferente. Los textos escritos. Aquí tenéis algo del íbero escrito, desgraciadamente en plomos, en estelas, ya hemos dicho, no se pueden interpretar. Y he dicho antes, es semisilábico, algunos símbolos son letras del alfabeto y otras son sonidos, siguiendo la influencia oriental. Como veis, sí podemos identificar los sonidos, más o menos, y por tanto podemos leer, pero no podemos comprender. Excepto, ya digo, en algún caso cuando había textos en griego. Los tartesios, estoy aquí, los tartesios entre el siglo IX y el siglo VI, esto daría para otra charla, no me voy a extender,
pero tuvieron en la zona orientalizante una influencia fundamental. Y de alguna manera podemos decir que la zona tartésica es la abuela de la cultura ibérica de esa zona, de la zona suroccidental. Después vendrán fenicios, vendrán los griegos y vendrán los cartagineses. Bueno, los fenicios llegan prácticamente, están identificados. Bueno, hay corrientes, algunos dicen que en el siglo VIII, otros lo alargan en el siglo IX, incluso se habla de la fundación de Cádiz, de Gadir, en el año 1000. Hay debate. Una postura conservadora sería decir que los fenicios están desde el siglo VIII, pero eso es muy conservador. Hay algunos que dicen que no, que estaban hace más tiempo. Los griegos a partir del siglo VI y los cartagineses a partir del siglo V. Ahora veremos. No me extiendo porque ya digo que el tema de Tartesos es un tema muy abierto, muy dado también a elucubraciones, etc. ¿Dónde está Tartesos? Bueno, sabéis que una de las corrientes plantea que Tartesos está en el área geográfica de Cádiz. No es exactamente Cádiz, pero sí en su área geográfica. En cualquier caso, estamos hablando de dos ubicaciones diferentes. Gadir, Cádiz, es una fundación fenicia. Tartesos es una fundación de autóctonos, de pueblos autóctonos de la península, que ya están cuando llegan los fenicios y que además tienen, así lo dicen los griegos, tienen un auténtico imperio talasocrático, es decir, basado en el comercio marítimo. ¿Por qué? Porque esta es una vista idealizada de la descripción de Tartesos. Una isla de islas, ¿no? Con su puerto natural, con sus dos puertos naturales. De hecho, lo que están buscando es esto, en los fondos marinos. Hay zonas de búsqueda arqueológica o subacuática en la zona de Cádiz, están buscando esto, hay algún rastro, alguna pista, y luego ya la cosa se extiende ya por hasta prácticamente la zona de Gibraltar, etc. Incluso hay historiadores que cuestionan. Porque claro, lo que dicen los griegos de Tartesos, de ese imperio talasocrático, es tan importante, su riqueza, especialmente en metales preciosos y en el comercio del bronce, porque el estaño que viene de las Islas Británicas pasa, su ruta comercial tiene que pasar forzosamente por el área de influencia tartésica. Por tanto, los tartésicos, si estaban ubicados en la zona, en el área de Cádiz, os podéis imaginar, controlaban toda esa zona, desde el sur de Extremadura, la provincia de Badajoz, hasta prácticamente casi Málaga, todo el tráfico de bronce, cobre y estaño necesariamente pasaba por allí. Por tanto, eso sería una de las explicaciones, no la única. También hay que recordar que es una zona rica en minas, de ahí que fuera uno de los focos, uno de los polos de atracción de los fenicios, y luego de los cartagineses, y luego de los romanos, que todos buscaban las minas de la zona tartésica. Bueno, alguno ha querido vincular la hipótesis, bueno, más que hipótesis, los arqueólogos en términos generales ya aceptan más que de sobra la existencia de ese Tartesos, cultural y arqueológicamente hablando, y a los íberos de esa zona como sus herederos culturales. Se le ha llegado a identificar a Tartesos como el origen del famoso mito de la Atlántida. La Atlántida sería en realidad Tartesos. Esta sería la zona de influencia. Sí sabemos que en un momento determinado esa cultura desaparece. Hipótesis, ruptura o asimilación cultural por parte de los fenicios, no lo sabemos. Una metáfora arqueológica de ese poder tartésico y su caída con
grado importante de dudas y de misterio sería precisamente el yacimiento de Cancho Roano. Esta es una maqueta que reconstruye los actuales restos arqueológicos de Cancho Roano. Esta es una propuesta de reconstrucción. Como veréis, Cancho Roano es interesante porque resume un poco ese poderío. Se habla de templo, de santuario, se habla también de almacén, de distribución de bienes, de productos agrícolas, de metales. Hay un incendio, se habla de reutilización del edificio. Es un tema realmente misterioso y que yo creo que sintetiza muy bien todo lo que rodea a la cultura tartésica, y curiosamente reutilizado después por los íberos. Con lo cual, un poco la leyenda en este caso cobra vida, ¿no? Los metales preciosos, estamos hablando de las minas de la zona. La tumba del Carambolo, no sé si lo recordáis, del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Esto de Madrid ya sabéis que es así, yo soy de Madrid, ¿no? Pero es centralismo puro y duro. Los de Elche llevan años peleando porque les devuelvan a la dama, ¿no? Es decir, ahí está, y si quieren ver el Carambolo, pues usted tiene que ir a Madrid, no hay más remedio. Luego está lo que hablamos, las zonas mineras, las minas de Río Tinto. Esta es una fotografía actual, pero no muy diferente aproximadamente a cómo ya debió empezar a ser, al menos en tiempos de los fenicios y probablemente en tiempos tartésicos. De hecho, hay pistas que nos indican que ya en tiempos tartésicos y desde luego fenicios, la contaminación procedente de las minas ya existía. Los ríos, las aguas de las zonas ya estaban contaminadas. Y luego, este es uno de los yacimientos más recientes, el de Turuñuelo, que está en Badajoz, es ese límite de la zona de influencia tartésica y luego fenicia y después ibérica, donde se ha encontrado, esto es de hace prácticamente un año, no sé si os fijáis aquí, es una especie de santuario también al estilo de Cancho Roano, santuario, almacén de distribución, centro de poder económico, donde hay una ofrenda de caballos. Hay alrededor de, no recuerdo, 10, 12 caballos ofrendados, por eso están muertos allí y todos juntos. En la escalinata está la escalinata del templo. Otros pueblos que influyen, lo hemos dicho ya, los fenicios, no me voy a detener. Los fenicios vienen del extremo oriental del Mediterráneo. ¿Por qué vienen? Por dos motivos. Uno, porque tienen tecnología para hacerlo. Esta es una fotografía de el primer barco que se ha encontrado en aguas. Hay otro más antiguo en aguas turcas. Este es el primer barco más antiguo fenicio encontrado en aguas españolas, que es la famosa nave de Mazarrón. Este barco está en Arjua, el Museo Arqueológico de Arqueología Subacuática de Cartagena. Os anunciaremos en el viaje algo sobre Cartagena, pero deciros que este museo de Cartagena es el mejor de todo el Mediterráneo, el mejor. El otro que hay, muy bueno, está en Turquía, que es el que tiene esa nave más antigua fenicia. Pero el siguiente en naves fenicias, que como veis eran relativamente sencillas, y tampoco son muy grandes. Estas naves cruzaban todo el Mediterráneo, tardaban aproximadamente un mes y medio, 2 meses en llegar, lo cual es poquísimo, ¿no? Cargadas de productos. Bien, pues estas fenicios de la actual zona de Oriente Próximo, Tiro, Sidón, Biblos, la zona del actual Líbano, Palestina, estos fenicios que tienen tecnología para navegar, que tienen productos que ofrecer y que quieren comprar otros que ya saben que existen. ¿Cuáles? Hemos dicho los metales de las minas de la zona del Río Tinto, de la zona del Guadiana y del Guadalquivir, sobre todo.
y otros productos, es decir, la miel, el cuero, etc. Tienen otro problema, tienen otro motivo, y es que en esta zona, no me voy a detener, hay una presión político-militar muy fuerte por parte del Imperio Persa. Y de hecho acabarán las ciudades madre que colonizan el Mediterráneo, acabarán en manos, las ciudades madre, en manos persas. Es verdad que mantuvieron un cierto estatus ahora, con una cierta autonomía, pero acabaron en manos persas. Las demás quedaron libres de la influencia persa, en concreto las colonias en la península y una famosísima colonia fenicia en la actual Túnez, que es Cartago, el origen de la Cartago que después se enfrentará a los romanos. Esas estaban fuera de la influencia persa. Eso, la presión político-militar persa, la tecnología y los productos que querían comprar y vender son los motivos que hacen que gente que vivía en el otro lado del Mediterráneo, en el siglo VIII, en el siglo IX, quizá en el siglo X antes de nuestra era, en estos barquitos atravesaran el Mediterráneo para comerciar. Si queréis, en el autobús os cuento cómo lo hacían, que es muy curioso, pero en el autobús aquí no. Los griegos emigran y colonizan por los mismos motivos, prácticamente. Tienen tecnología, tienen intereses, pero allí, más que un poder político-militar, hay un problema demográfico y hay falta de tierras. La orografía griega, para los que hayáis visitado tanto la Grecia continental como el Peloponeso, como las islas, la orografía griega es, no ayuda mucho a repartir tierras, a colonizar tierras. El problema del agua, el problema de la composición de la tierra, la roca, las montañas. Entonces había un problema demográfico real y había que salir fuera, como pasa ahora, para buscarse la vida en algún sitio. Tenían tecnología para eso y tenían productos que vender y evidentemente mucho interés en otros que comprar. El producto estrella, no el único, el producto estrella que los griegos llevan en sus barcos, nos lo vamos a encontrar en el Museo Arqueológico de Moixent, y nos lo vamos a encontrar en la Bastida de Les Alcuses, y nos lo vamos a encontrar prácticamente en todos los yacimientos importantes ibéricos, especialmente en las necrópolis, en las tumbas. Son las cerámicas griegas. Eso era un producto de lujo, de altísimo. Es decir, con un barco cargado de cerámica griega, un barco griego podía comprar de todo, prácticamente. Cartago, el que sustituirá la influencia fenicia. Sabéis todas y todos que Cartago, aprovechando el vínculo cultural y las relaciones comerciales, políticas de fenicios con la antigua colonia fenicia de Cartago, acabarán desembarcando en la península e irán ocupando el espacio natural que los fenicios controlaban anteriormente. Esta es una imagen reconstruida, ideal, basada en restos arqueológicos de la principal ciudad cartaginesa. ¿Cómo no? Cartagena. Ya hablaremos de Cartagena en el autobús. Cartagena procede, tiene dos interpretaciones. La denominación latina, Cartago Nova, la nueva Cartago, pero no es la denominación cartaginesa. La denominación cartaginesa, y a partir de ahora hablaremos así, es Cart Hadast, en cartaginés. Cart Hadast es la nueva colonia, la nueva metrópoli cartaginesa, desde la cual se va a irradiar toda la influencia en la mitad sur y mediterránea de la península. El puerto de Cartagena es una maravilla, y os puedo asegurar que en Cartagena, en Cart Hadast, se pueden ver restos púnicos, restos cartagineses. Hay un centro de interpretación de la muralla cartaginesa púnica
en la ciudad, entre otros centros de interpretación que hay montones. La relación entre Cartago y los íberos fue, en términos generales, amistosa, en términos generales. Especialmente en la primera etapa, en la que se establecen relaciones, dos tipos de relaciones. Una comercial y otra militar, pero militar me refiero de relación. Es decir, los cartagineses se dan cuenta enseguida que los íberos, como veremos, son excelentes guerreros. Y empiezan a reclutar soldados íberos muy pronto, sobre todo a partir del siglo III y cuando ya estalla la Segunda Guerra Púnica. Pero es que, como veremos, los íberos ya venían precedidos de una fama muy ampliamente adquirida a lo largo de, digamos, del Mediterráneo. Los íberos ahora hablaremos un poco del caso de Asdrúbal y de Aníbal, que todas y todos lo sabéis, lo conocéis. Los íberos eran muy conocidos porque, en contra de lo que se cree, fueron soldados reclutados prácticamente por todos los pueblos del Mediterráneo, incluidos los pueblos latinos del sur de Italia, antes de que Roma fuera una república importante y se lanzara a la conquista del Lacio, Etruria, etc. Cuando los latinos están en guerra con los griegos, las colonias del sur de Italia griegas mantienen una guerra que dura prácticamente un siglo. Pues bien, va a haber soldados íberos y celtíberos en esas guerras, de un lado y del otro, porque eran mercenarios. Ellos se vendían al mejor postor y de hecho van a cambiar de bando en varias ocasiones. Los va a contratar el tirano de Siracusa, griego, los van a contratar los atenienses, en concreto Alcibiades, que habla de los íberos, y lo van a, en su guerra contra los espartanos, y los espartanos, que los espartanos, esto de los espartanos son el colmo del colmo de la guerra, los espartanos acabaron contratando mercenarios íberos para luchar contra Tebas. Es decir, los íberos se estuvieron paseando durante el siglo IV, el siglo V, el siglo IV y el siglo III prácticamente por todo el Mediterráneo. Lo que vendían, entre otras cosas, era su mano de obra militar. Por tanto, cuando llegan los cartagineses son muy conocidos y muy apreciados. Y no es raro que cuando, después de la Primera Guerra Púnica y la pérdida de Sicilia por parte de Cartago, frente a Roma, que pierde la Primera Guerra Púnica frente a Roma, Cartago decida que su zona natural de aprovisionamiento, de rearme y de, en definitiva, de conseguir de nuevo levantar la cabeza frente a la Roma que ya está conquistando, prácticamente tiene conquistada toda Italia, y que ha ganado la Primera Guerra Púnica frente a Cartago, no es de extrañar que se vaya a Iberia. Porque en Iberia tenía todo. Tenía metales, tenía productos básicos, cereales, miel, etc. Tenía ciudades importantes y muy importante, tenía soldados. Es verdad que en régimen de mercenariado, y eso quiere decir que en diversas ocasiones van a cambiar de bando. Os decía antes, Indíbil y Mandonio, los indiquetes y los ilergetes en el norte de la costa catalana, estuvieron del lado romano en la primera fase de la Segunda Guerra Púnica, pero cuando se dan cuenta que los romanos no han venido para hacer la guerra a Cartago y luego marcharse a casa, es como lo de los Estados Unidos, ellos siempre van a ayudar y luego se quedan, ¿no? Ya veremos qué pasa en Venezuela. Ellos van a ayudar a imponer la democracia y luego meten a las empresas petroleras norteamericanas, ¿no? Los romanos hacían lo mismo. Llegan, se sitúan y no se van. Y entonces ahí es cuando Indíbil y Mandonio cambian y dicen, no, si nos vais, nos lanzamos, continuamos la guerra contra vosotros.
Como sabéis, el final de Indíbil y Mandonio pues, no fue precisamente muy bueno. Ese periodo de asentamiento cartaginés es el periodo especialmente de la influencia de los Barca, de los Bárquidas, de la familia de los Barca. De la familia de los Barca, especialmente el hijo de Asdrúbal Barca, Aníbal Barca, hay un proyecto detrás, y ese proyecto es crear, todos los historiadores, o muchos de ellos, consideran que el objetivo de los cartagineses en Iberia era crear, junto con los íberos, una especie de confederación cartagineso-ibérica que juntara a todas las tribus. Quizá el proyecto era extenderlo después a los celtíberos lo miraban con más distancia, y eso es lo que explica que Asdrúbal y Aníbal, sobre todo, cuando ya se convierte en el líder indiscutible de la presencia cartaginesa en la península, se case con Imilce. Imilce era una hija aristocrática de un pueblo, de una de las tribus íberas. Es decir, el objetivo era buscar enlaces, entre ellos matrimoniales, entre los máximos responsables del poder cartaginés con algunas de las tribus íberas más poderosas, con el objetivo de que aquello acabara fraguando y convirtiéndose en una confederación muy poderosa, teniendo en cuenta que tenía los metales, fuerza de trabajo, fuerza militar, etcétera, etcétera. Claro, cuando Roma se da cuenta de eso, no tiene ninguna duda, se lanza directa a la Segunda Guerra Púnica. No me voy a extender, pero si no hubiera habido Segunda Guerra Púnica, la historia del Mediterráneo y de Roma habría sido otra totalmente diferente. Y la influencia, el origen cultural, el mestizaje, la lengua de nuestros tatarabuelos también habría sido muy diferente, porque habría sido de raíces fenicias, cartaginesas e ibéricas. La presencia romana acabó con todo eso. Y la Segunda Guerra Púnica y su derrota acabó con esa posibilidad. Todas y todos sabéis que la famosa historia de la Segunda Guerra Púnica es un casus belli, es decir, buscar una causa para la guerra, que no existe, que se inventa, como se inventan otros golpes de Estado que ocurren y esas cosas, pero cuando hay que hacer la guerra te lo inventas, da igual, sea el bombardeo del Pearl Harbor o sea la toma de lo que sea. Entonces, el origen de la debacle cartagineso-ibérica, que acabará con el final de la Segunda Guerra Púnica, y la tercera, que es la destrucción total de la ciudad de Cartago, empieza ahí arriba, en Sagunto, la ciudad ibérica de Arse. Y la ciudad ibérica de Arse, que está dividida, como prácticamente toda la costa mediterránea, entre el partido partidario de los romanos y el partido partidario de los cartagineses, y de la autonomía de los íberos frente a los romanos, esa ciudad, como todas y todos sabéis, está al sur del río Iber, del río Ebro. Y en el tratado que firman en el 285, si no recuerdo mal, antes de nuestra era, Roma y Cartago, se dice expresamente, leed a Richard Haest, su libro Aníbal, magnífico, se dice expresamente en el tratado: todos los territorios al sur del Iber son territorios de influencia cartaginesa. Todos los territorios al norte del Iber, el Ebro, son de influencia romana. Influencia quería decir que las alianzas de esos pueblos íberos se harían solo con Cartago o irían por libres, pero nunca con Roma, porque Roma era percibida por los cartagineses como enemiga y Roma percibía a Cartago como enemiga. Por lo tanto, lo que hacen es crear una frontera, digamos, natural. Arse no está al norte del Iber, ¿verdad? Sin embargo, cuando Aníbal les recuerda que Arse, que Sagunto, no puede, todavía quedan restos ibéricos en Sagunto. Es un recorrido también muy interesante, recorrer el castillo de Sagunto e ir identificando las diferentes partes, la ibérica, la romana y la zona y la Sagunto de la Guerra de la Independencia, que queda bastante. Es un recorrido interesante del castillo.
Cuando se rompe el tratado, pues efectivamente Aníbal decide, bueno, pues si ustedes se ponen del lado de Roma, han roto el tratado, yo tomo Sagunto. Y ese es el origen de la toma de Sagunto. No es el Aníbal sanguinario, no, es que estaba defendiendo la legalidad vigente en ese momento con el tratado internacional firmado con Roma. Roma ya tenía el casus belli, jamás vino a ayudar a los saguntinos, y cuando ya se la cargaron, desembarcó en Ampurias con Publio Cornelio Escipión. Y aquí lo tenemos. El final de la guerra es, como todas y todos sabéis, la derrota de los cartagineses, y luego en la Tercera Guerra Púnica la toma definitiva de Cartago, que también fue buscar un casus belli, una razón que tampoco existía para ocupar Cartago. Aquí tenéis una panoplia siguiendo restos arqueológicos encontrados que reconstruye la panoplia de un legionario romano, que no tiene nada que ver con lo que sale en las películas, la panoplia de un legionario romano del siglo III antes de nuestra era. Bueno, aquí os ponía lo de la batalla de Baécula porque fue una batalla muy importante en la que, bueno, acabaron en un ten con ten. Los cartagineses hicieron una retirada, se llama retirada estratégica, salvaron a sus tropas aunque no ganaron la batalla, pero esta la quería contar por una razón. Qué importante es en la arqueología cualquier detalle, y qué importante es no mover una piedra cuando surge, cuando aparece la piedra. ¿Por qué? Una piedra o un objeto, lo que sea. ¿Por qué? Baécula existe en los textos arqueológicos, mejor, existían los textos literarios. Se sabía de la batalla de Baécula. ¿Sabéis cómo encontraron los arqueólogos dónde exactamente se produjo esa batalla de la cual hablaban los textos? Pues este soldado romano, que no parece un romano, pero lo era, si miráis su caligae, su sandalia, lleva, como llevaban, tachuelas, llevaban clavos para que pudieran agarrar, por un lado para agarrar el suelo, y también, os lo digo porque Taina y yo estamos metidos en recreación histórica y de estas cosas hacemos panoplias. Hemos hecho de soldados íberos, de legionarios romanos, quizá dentro de un año haremos una de un hoplita griego, ya veremos. Bueno, pues esas tachuelas sirven también para pegar un pisotón al enemigo. Es decir, si tú en un combate cuerpo a cuerpo con una caligae con clavos le metes un pisotón, en fin, muy recomendado. Pues bien, los arqueólogos encontraron Baécula por las tachuelas. Era lo único que se conservaba en el terreno, y fueron capaces de reconstruir el movimiento de las tropas por la cantidad de tachuelas que fueron encontrando, que eran de los romanos claramente, y se dieron cuenta del movimiento que más o menos está descrito en los textos literarios, pero que no sabían exactamente dónde se encontraba. Qué importante es no tocar nada, y mucho menos llevárselo, ¿no? La sociedad ibérica. Mirad, aquí es donde yo me tendría que detener un segundo. La propuesta, yo no sé si lo veis todas y todos, más o menos, os lo cuento a grandes rasgos. Hemos dicho que hasta el siglo VIII sociedades tribales, y a partir del siglo VIII hasta aproximadamente el siglo III, lo que hay es una paulatina degradación o jerarquización social en las sociedades ibéricas. De hecho, yo digo, en el sur y en el sur y Levante, en el sureste, se constituyen monarquías hereditarias. Esta degradación en el sentido de jerarquías sociales muy pronunciadas, ese es el resultado del contacto con fenicios, con griegos y después también con cartagineses. ¿Por qué? Porque en el tráfico, en la relación comercial, económico-comercial, había una parte muy importante de intercambio de lo que se ha dado en llamar los bienes de prestigio, es decir, bienes que no estaban al alcance de cualquiera, solamente de élites aristocráticas que evidentemente
empezaron a vivir en ciudades, en oppidum. Ese es el origen de los oppidum. Es decir, la creación de ciudades de aquella época, con una trama urbana, con una institución política dominante dentro de la ciudad, a la cual se le hace caso, con una fuerza militar, que esa fuerza militar es la casta de los guerreros dentro del oppidum. No todos son guerreros, hay una casta de guerreros, igual que hay una casta de sacerdotes y sacerdotisas, por cierto, no estables. Igual que el guerrero también tenía que trabajar y cazar, etcétera, pero era guerrero, los sacerdotes y sacerdotisas actuaban como sacerdotes en actos religiosos, pero no, su función no era esa, no era en ese sentido, no estaba tan consolidado como en otras sociedades contemporáneas, los romanos, los griegos, etcétera. En ese intercambio, estos bienes de prestigio de altísima calidad y precio solo lo pueden asumir en su costo las élites. Y a su vez, el adquirir esos bienes de prestigio les obliga a generar un aumento de la presión de los impuestos, del sistema coercitivo encima del conjunto de la colectividad, que no solo vive en las ópidas, sino los oppidum, sino que también vive en una zona periurbana, es decir, más allá del oppidum, como ocurría en la Bastida de Les Alcuses, que era lo que se denomina en arqueología el pagus. El pagus es la zona de influencia con caseríos, con aldeas, que trabajan para el oppidum y en definitiva trabajan para esa aristocracia que necesita cada vez más recursos porque está adquiriendo estos bienes de prestigio, que a su vez le aportan ante la colectividad autoridad, le aportan prestigio, le aportan distinción, entre ellas no solo, por supuesto, las armas, etcétera, la cerámica griega. Por tanto, cuando nosotros encontramos en un enterramiento una cerámica griega en una tumba ibérica, sabemos automáticamente que pertenece a la élite aristocrática de esa población. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los que se enterraban solo eran las élites aristocráticas? Como veremos, no. Lo que pasa es que los sistemas de enterramiento eran diferentes, los tipos de enterramientos eran diferentes y solo vamos a encontrar en algunos concretos, las que tienen una volumetría, una estructura, las torres, los pilares, esculturas, etcétera, bastante más elaborados y con muchos más recursos. Solo en ellas encontraremos cerámica griega. En las demás, en las de las tumbas, que serán un hoyo en el suelo con 4 lajas de piedra y una urna funeraria, en las demás vamos a encontrar huesos y quizá algún objeto, un anillo de hueso, alguna pieza, porque como veremos, los enterramientos ibéricos no son exactamente iguales para todos. Sí tienen en común que son cremaciones. Para los adultos, para los niños no. Los niños se entierran, los niños lactantes, que no han pasado el rito del paso a la niñez reconocida, a la integración en la familia, digamos. Ese niño, si muere, y eran muchos los que debían morir, ese niño no es considerado en realidad un miembro de la familia, pero tampoco es abandonado a las alimañas y evidentemente no va a ser enterrado como un auténtico íbero libre. Por tanto, ¿qué se hace con él? El vínculo con la familia es enterrarlo en el suelo de la casa. He hablado de la guerra de los íberos, no me voy a extender más. Aquí tenéis una recreación basada en objetos arqueológicos. Es decir, todo este armamento no es un invento del dibujante, está en los museos. Los romanos decían de los íberos que eran unos bandoleros, que atacaban a traición, que no eran capaces de hacer frente a un ejército a campo abierto, por eso es absoluta mentira. La prueba es que Aníbal llevaba
cuando derrota a los romanos de forma sistemática hasta que finalmente le derrotan en la batalla de Zama, Aníbal se lleva por delante una docena de legiones. Entre sus tropas, la élite de las tropas cartaginesas estaban los cartagineses y los íberos. Y esos combatían a campo abierto. Combatían a caballo y combatían como infantería. Por tanto, no es verdad para nada que solo... Ahora, ¿hacían guerra de guerrillas? Por supuesto. Como casi todo el mundo, pero los íberos desarrollaron esa técnica. Pero no es verdad que los íberos solamente se escondieran en los árboles y saltaran encima de los legionarios romanos. Eso no es verdad en lo absoluto. Les hicieron frente, como en el caso de Ibn y Mandonio, y ejércitos enteros frente a frente peleando con armamento bastante parecido y con técnicas bastante parecidas. Aquí tenéis la famosa falcata, que es un arma de referencia del mundo ibérico. No es la única. La falcata, igual que el soliferrum es una lanza entera de hierro, muy útil para atravesar un escudo, porque la potencia del golpe es muy alta. Y luego la famosa falcata, que se parece bastante a una modalidad de espada griega también que se utilizó en el ámbito helénico, pero que es autóctona. Es un arma de un filo con punta, por tanto servía tanto para atajar. De hecho, los romanos decían de la falcata que era un arma temible, porque si el tajo te daba, se llevaba por delante sin ninguna duda lo que pillara. Una mano, un brazo, el cuello, pero de un tajo. Y luego también para pinchar, evidentemente. La falcata es un arma de referencia. Si aparece una falcata en una tumba, estamos automáticamente en las élites aristocráticas y guerreras, y estamos ante una persona de mucho poder y de reconocido prestigio dentro de la comunidad. Hay una tendencia natural a pensar que cuando se encuentra un soliferrum, o una falcata, un puñal, un escudo que no es... Se utilizaban estos ovalados por influencia celta, pero el propio es uno pequeño, esta se llama la caetra. Hay una tendencia a pensar que si encontramos una tumba con armas es un hombre. Pues no. En la tumba de la dama de Baza, que todas y todos conocéis, recordaréis que lo que hay es, si no recuerdo mal, 4 panoplias enteras. La panoplia entera. El escudo, la falcata, el soliferrum, puntas de lanza, etc. Eso quiere decir que la dama de Baza no era un hombre encubierto, ¿no? ¿Verdad? No. Era una sacerdotisa, era una mujer real, era una mujer que digamos que cuando muere se le da un carácter, se la deifica, se le da un carácter sagrado, o era una deidad femenina, siguiendo la influencia fenicia, la Astarte, Tanit, etc., una deidad femenina protectora del muerto guerrero, porque todos sabéis que tiene un hueco. La dama de Baza tiene un hueco en su trono, ahora lo veremos, tiene un hueco que es para los restos incinerados de alguien, ¿no? Bueno, a mí me da que pensar que probablemente los íberos, tan guerreros, tan viriles, tan masculinos, probablemente, entre otras, quizá las principales, consideraban como deidades a las deidades femeninas y no masculinas. Por contra, si los comparamos con los romanos y si los comparamos con los griegos, que siempre identifican el valor, el arrojo, etcétera, con los dioses masculinos. Me da la impresión que los íberos no eran así. Bueno, voy a pasar más rápido. Todos conocéis el conjunto escultórico de Porcuna. Este es prácticamente el conjunto completo. Este conjunto, lo digo por lo de la agresividad, etc. Este conjunto completo representa esta escena. Es este guerrero y este es el caído. La lanza le atraviesa literalmente la cara, se la mete por la boca y le sale por aquí. Lo que queda es la punta de atrás. Muy crueles.
No exactamente. En primer lugar, porque si buscamos a los griegos, si buscamos el equivalente cultural en griegos, en romanos, en cartagineses, vamos a encontrar escenas relativamente parecidas. No es tan difícil. Lo que sí que es cierto es que los iberos conectaban con lo que se representaba en el Mediterráneo en aquella época. Y en segundo lugar, lo que se está representando en realidad es un héroe guerrero. Y el héroe guerrero lo que está haciendo es vencer a su enemigo. Por tanto, es un acto heroico. Y este conjunto, que por cierto representa más guerreros como este conjunto de Porcuna, en Jaén, lo que está contando es una historia que no sabemos exactamente qué dice, porque el problema de los textos, lo que está contando es una historia heroica de un héroe o algunos héroes que vencen a sus enemigos. Si buscamos en la mitología griega, en la iconografía griega, en las pinturas, en la escultura, etc., en el fondo vamos a ver enseguida escenas también de estas. O sea que tampoco hay que alarmarse ni pensar que estos eran un poco especiales. Este es el guerrero del que os hablaba antes. El caballo tiene un papel muy importante. El símbolo de la Bastida de Les Alcuses es el famoso jinete. Por cierto, todo el mundo piensa que el jinete de la Bastida, con su penacho y su casco, es un caballo así de grande, es así de pequeñito. Sobre el personaje hay debate, porque algunos lo han considerado literalmente una ofrenda, una especie de ofrenda, de amuleto, de exvoto, sí, pero no está tan claro. Algunos arqueólogos lo consideran sencillamente una representación de un miembro del clan, como guerrero, con su casco, con su penacho. Este es de la Alcudia, este es también muy famoso, la aparición, es muy frecuente la aparición del lobo. Esto es una defensa pectoral muy característica entre los íberos y en general los pueblos mediterráneos, que se ataba con correas con un lobo que enseña los dientes. Qué casualidad que en la mitología íbera aparecen de forma sistemática mitos relacionados con lobos. Qué casualidad que en la mitología romana el origen de Roma nos cuente el origen de la fundación de Roma con una loba que amamanta a los gemelos. Por tanto, la mitología en torno al lobo, por un lado relacionado con lo oculto, con la ultratumba, con la muerte, por eso se pone como un elemento defensivo, como algo que llena de espanto al enemigo. Ese es tiene una traducción en el resto del Mediterráneo y también entre los griegos. Todas y todos habéis visto en escultura y en iconografía las representaciones de las gorgonas en el mundo griego. Esto en realidad es un gorgonión, una gorgona. Estos son yacimientos comprobados de mercenarios íberos en el Mediterráneo. En guerras, en batallas, en restos, etc. Llegamos a las ciudades. Aquí se ve mal porque tiene el flash esta sería la zona de la Edetania y aquí empezaría la zona de la Contestania. Como veis, la Bastida está en el límite entre la Contestania y la Edetania. Aquí están yacimientos muy importantes, como es el caso de, bueno, lo tenéis recogido en el mapa, ¿no? Mucho mejor, mucho más claro, quizá que en el Puntal de Jobs, el Molón, Kelling, que era muy importante, etc. ¿Cómo organizaban el territorio? Bueno, he hablado del origen del Oppidum. El Oppidum, la ciudad, surge como consecuencia del proceso de jerarquización social de la sociedad ibérica, como resultado del contacto con las culturas, digamos, que ofrecen esos bienes de prestigio, fenicios, griegos y cartagineses,
y la necesidad de concentrar, jerarquizar, centralizar, que ese es el problema, el poder militar y el poder económico, el aumento de tributos, etc. Y ese es el origen del régulo, es una terminación en castellano que viene a ser algo así como príncipe, régulo, etc. El príncipe o régulo, con frecuencia, no es raro, no siempre ocurre, pero no es raro que tenga su palacio. Es decir, cuando llegamos, en el caso de la Bastida, por ejemplo, no está muy claramente identificada, una zona palacial, pero quizá sea porque la Bastida, que tiene, parece ser, su origen en el siglo V y que es abandonada precipitadamente, probablemente después de un enfrentamiento armado, de un ataque en el siglo IV, por tanto, la ocupación de la Bastida de Les Alcuses es prácticamente de un siglo solo, que es muy poco tiempo, y ya veréis lo que queda, es una barbaridad. La concentración del poder exige la centralización económica, militar, etc. Y eso normalmente se traduce en un palacio. No siempre, pero con frecuencia. Allí no está claramente identificado. Estos son casas de Carjadast, de Cartagena, y esto es una reconstrucción ideal de una casa. Tendremos, no me voy a extender porque tendréis la oportunidad mañana de ver una casa reconstruida siguiendo el modelo arqueológico de la Bastida. Se puede ver allí los diferentes espacios, y esta es una también reconstruida en Almedinilla, en Córdoba. Los espacios son comunes, la casa es común, se habla de 5 o 6 individuos, más o menos. Ahí se prepara la comida, se duerme tirando una esterilla y ya está. Es el espacio común, es el espacio colectivo. De ahí que en una primera etapa la influencia tribal sea tan importante, y en una segunda etapa la influencia del linaje, podríamos identificarlo relativamente con el apellido, ese sería el linaje familiar, sea tan importante en la sociedad ibérica, porque la vida es en común, y claro, los oppidum y los caseríos pequeños, las aldeas, la gente vive toda junta y se tiene que ayudar toda junta. Por eso de la tribu al linaje es fácilmente comprensible la fuerza la fuerza de vínculo con el resto que podía tener. La aparición de los príncipes va a romper, sobre todo a partir del siglo IV, ya en la época del pleno, del ibérico pleno, va a romper estos vínculos vinculados o relacionados con el linaje, porque va a generar un invento, y el invento es este. Dentro de los linajes, el sistema, estoy siguiendo a Maurice Godelier, que es un antropólogo, historiador, que ha estudiado muy bien la organización de los pueblos de la península. El sistema que se utilizaba en la etapa tribal y de linaje vinculado a la familia es lo que él llama el don y contradón. Es decir, yo te doy algo y tú a cambio me tienes que dar algo. Tú no puedes dejar de darme algo. El don y el contradón. Es decir, había todo un sistema de ayuda mutua en la que todo el mundo podía exigir que si ayudaba, fuera ayudado. Eso se rompe cuando la jerarquización va progresando, se concentra el poder económico, militar, en definitiva la jerarquía dentro de las sociedades ibéricas, y aparece solamente en lo que los historiadores le llaman el don agonístico. Agonístico quiere decir, con el uso de la fuerza, atemorizando. El don quiere decir, tú me das, pero yo no te devuelvo. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza. Tengo mi casta guerrera que me protege, que esa es la base militar, no es un ejército profesional, pero sí es la base militar en la que ellos se asientan, y son los que van a querer cobrar impuestos, son los que en definitiva van a ir asustando a la gente de los caseríos y diciendo 2 cabras, 3 ovejas, 5 tarros de miel,
Y lo que estamos viendo, evidentemente, es la división en clases sociales, en sociedades, el paso de las sociedades tribales a sociedades jerarquizadas con una estructura, si no estatal, paraestatal, muy cercana ya a una estructura estatal. Quizá el paso que les faltó fue la constitución de una confederación ibérica, que nunca hubo. Ya he dicho que se enfrentaban, que había un sistema, había guerras internas, etcétera, etcétera. Ese paso no lo dieron porque la historia les cortó el camino. Aparecieron los fenicios, aparecieron los griegos, Aníbal quería crear una confederación cartagineso-ibérica, luego llegan los romanos, con lo cual su proceso histórico fue dinamitado. Entonces, podía haber acabado aquello en un estado siguiendo estructuras, por ejemplo, como la romana o como las sociedades orientales, una estructura estatal muy evidente, pues lo más probable, porque ya la base ya estaba instituida. Lo que pasa que los acontecimientos cambiaron el poco. Voy a ir más deprisa. Un panorama de yacimientos arqueológicos que tenéis en el mapa, con de tablas. No me voy a detener, pero deciros nada más que de lo que estamos hablando es de un potencial arqueológico histórico espectacular. Es decir, la gente, todo el mundo sabe que existen los íberos, pero ¿cuánta gente conoce mínimamente en profundidad la cultura ibérica? ¿Cuánta gente sabe que los íberos estaban a punto de crear sociedades que podían mirar perfectamente a la cara a los griegos, a los romanos, a los cartagineses, sin ningún problema? Que su estructura social, económica, era tan avanzada como la suya. Los íberos, todo el mundo la relaciona en cierta manera, con toda esa literatura que nos ha llegado a través de los griegos y sobre todo de los romanos sobre ellos, salvajes, traicioneros, etcétera, etcétera. Pastores, San Miquel de Llíria, que es fundamental, fijaos, lo tenemos ahí al lado, Olocau, Villar del Arzobispo. Es verdad que el caso de la Seña no es mucho, es decir, claro, el caso de la Seña no es mucho porque es una aldea. Os decía, el Oppidum controla un pavus, un territorio, que normalmente está en el valle de un río. En ese pavus hay aldeas, hay caseríos, es decir, 1, 2, 3 casas, a veces torres de vigilancia. Esa es la distribución espacial. Ese es el pavus. Esto es una aldea, claro, tú en una aldea ¿qué te vas a encontrar? Pues 4 casas. Ahora, la Bastida no es así. Este es el Dos Pelat, que tampoco es gran cosa a primera vista. El Castellet y la Bastida. Es más grande la foto que la figurita. Esta es la entrada. Os he dicho antes, ¿no? El siglo V, IV, con toda probabilidad hubo una batalla, un asedio, la ciudad sufre abandono forzado, algunos restos, me parece que hay de incendio también, y eso es la suerte, porque ese abandono precipitado de la Bastida. Y, por cierto, el no saqueo excesivo, se ha saqueado, pero no excesivo, del lugar, nos ha permitido que nos llegara una de las mejores colecciones en la Bastida de Les Arcuses, de las mejores colecciones de instrumentos de labranza y de trabajo. Por ejemplo, hay un pack completo de carpinteros, que no tendría nada que envidiar a las herramientas actuales de un carpintero en una carpintería. Un pack completo, azadones, azadas, guadañas, y eso sobre todo se ha encontrado en la Bastida. ¿Por qué? Porque se abandonó, se enterró y afortunadamente nadie ocupó el terreno y nadie ha saqueado demasiado. Esto es la reconstrucción de la Bastida de Les Alcuses. Como todos los Oppida, es una adaptación al terreno, es decir, en contra de lo que hacen los romanos, que suelen utilizar una organización ortogonal en la distribución de la civitas. Ellos lo que hacen es adaptarse primero
localizar un lugar de fácil defensa, una colina, y adaptarse al terreno. Y entonces por eso tiene esta forma alargada. Nosotras vamos a entrar por aquí. Esta es la puerta. Como veis hay varias torres, 1, 2, 3, 4 torres, 5 y 6. Los restos que quedan básicamente son estas. Han reconstruido, yo llevo yendo bastantes años, han reconstruido una parte de la muralla importante, el trazado de la calle, la distribución del caserío, yo no me voy a extender porque lo van a explicar sobre el terreno, indica claramente que la organización de linaje familiar continúa a pesar de que probablemente ya la estructura respondía a la de un príncipe, un régulo, al menos una élite aristocrática que dominaba la ciudad. Esa élite aristocrática sería militar y económica. Son grupos de casas. Y eso es lo que indica en arqueología que vive un núcleo familiar junto. No responde a un trazado más o menos planificado. Hay espacios vacíos, con toda seguridad son espacios de asamblea, lo cual quiere decir que había un cierto nivel democrático, porque los grupos, los clanes, digamos, de linaje, se juntaban a discutir. Si tenían un espacio para hacerlo es porque se juntaban. Y luego también otra cosa que indica que en la Bastida, cuando se produce el abandono y la destrucción, es que se han encontrado repartidos los restos, que son muchos, por todo el yacimiento. No está concentrado en una o en dos o en tres casas, porque si eso hubiera sido así, querría decir que hemos encontrado la casa de los aristócratas de la élite dominante, porque en el resto no hay mucho más. Pero no, es que aquí se ha encontrado en casi todos los lugares. Por tanto, el reparto, relativamente hablando, el reparto de la riqueza, es razonable pensar que ocurría. Este de Castellar es muy curioso porque tiene carreteras labradas en la piedra para que los carros pudieran circular en 2 kilómetros de carretera. Kelling, que fue muy importante, aquí hay incluso un horno, en Almedinilla, en Córdoba, se ha reconstruido un horno íbero magnífico. Taina y yo pudimos asistir a su inauguración, se coció cerámica íbera fabricada por un arqueólogo que es experto seguramente uno de los más mayores expertos en cerámica ibérica de España. La cogió allí y salió magníficamente bien, que se parece a esta, ¿sabes? Por eso me ha venido a la cabeza. El molón es muy pequeñito, pues bueno. Y luego, dentro de la religión, os decía, Cancho Roano, la pervivencia de la influencia fenicia, un Cancho Roano destruido, luego reutilizado, quizá primero fue santuario, luego fue centro de producción o de distribución de producción agrícola, sobre todo, no lo sabemos muy bien. Lo que sí que os puedo decir es que Cancho Roano ahora ya se puede visitar con una garantía magnífica. Todas y todos habéis visto la bicha de Balazote, León de Baena, bueno, la influencia oriental, porque claro, estamos hablando de la zona sur-occidental y sur-oriental, ¿no? Por tanto, de la zona de mayor influencia fenicio-cartaginesa, la influencia es evidente, ¿no? La cara de la bicha, el tipo de la imagen del león, esto lo podríais encontrar con toda facilidad en la escultura persa. Con toda facilidad, igual que el toro, ¿no? El toro. Luego, se decía antes, alguien lo decía, los exvotos, ¿para qué servían? Y yo os decía, ¿qué tiene que ver el cristianismo con los íberos? Pues aparte de que muchas de las cuevas utilizadas o reconocidas actualmente como lugares sagrados de apariciones, normalmente de vírgenes, etc., suelen esconder lugares de culto muy anterior, entre ellas zonas de culto de la época ibérica,
además de eso, es decir, que ha pervivido en la conciencia colectiva que hay un lugar que por las razones que sean tiene un poder especial, ¿no? Alguien ha hablado de magnetismos, etcétera, o sencillamente la cultura oral, no lo sabemos. Muchos de esos lugares de culto son de origen ibérico, pero es que con frecuencia estos exvotos, aquí tenéis las ofrendas en las tumbas, que eran frecuentes, esto llevar el Día de los Difuntos, ¿no? El Día de los Difuntos es el día de la ofrenda anual en la que los íberos llevan a la tumba de su familia una ofrenda que con frecuencia son alimentos, vino, cerveza, etc. Y luego estos exvotos, con frecuencia, a veces esta es una chica joven, a veces son mujeres mayores con un manto, estas mujeres con el manto que se tapan el cuerpo. Claro, ¿esto qué quiere decir? La chica joven con toda probabilidad está pidiéndole a la deidad, una deidad difusa, vinculada a la naturaleza, a las cuevas, a los ríos, a los bosques. No está claramente identificada un catálogo de deidades íberas. Las que conocemos o bien las interpretamos en clave fenicia, es decir, hay esculturas que claramente son la Tanit o las Tarté fenicias, o bien son las damas. Las damas sería una deificación probablemente de un humano, estaría como a mitad de camino. Por cierto, femeninas, pero no está muy clara la mitología. Seguramente es una mitología vinculada a la naturaleza, a los ríos, a las cuevas. Es ahí con frecuencia donde se dejan los esvotos. O sea, encontrar un esvoto en un ópidum es muy raro. El esvoto se lleva al santuario y el santuario no está en el ópidum. Y si lo está, es en época muy tardía por influencia fenicia o griega, como hemos visto nosotros este verano pasado en Torre Paredones, en Córdoba. Es un santuario de película, lo han reconstruido de una manera magnífica, basándose en restos arqueológicos, con una escalinata que recuerda mucho a los figurat persas, es decir, un templo en niveles, con una escalinata que va subiendo hasta que llegas a la celda, es decir, a la nave, pequeña nave, porque suelen ser pequeñas, donde está el dios, en este caso la diosa. ¡Qué casualidad! Una vez más las deidades femeninas. Esta diosa de la naturaleza, tan poderosa que ese santuario sí que está dentro, pero no del ópidum, está dentro de la civitas, de la civitas romana, porque aquella ciudad íbera fue ocupada, donde estaba el lugar, fue ocupada por los romanos y transformada en civitas. Pero ¿qué influencia tendría, qué poder tendría que los romanos dejaron en el santuario? Tal cual, es una cosa rara. En medio de ese santuario, ¿verdad?, en la celda, lo que hay es una columna. Es decir, no hay un dios. Con toda probabilidad es una diosa madre, una diosa de la vida, una diosa de la naturaleza. Los romanos la identifican con la diosa Caelis, la diosa de los cielos. Por cierto, la diosa de los cielos, ¿a qué os suena en versión cristiana? La Virgen María. La Virgen María. ¿Y qué entra por el techo de ese templo de la diosa de los cielos, de los romanos y de la diosa de la naturaleza? Pues los arqueólogos han podido identificar una abertura en la techumbre según la cual cuando llegan los solsticios entra la luz y da a la columna. La columna marca los cambios de los periodos durante el año. Es decir, es un calendario sacralizado, es una columna deificada y es una representación de la diosa de los cielos, porque es por ahí por donde entra los cielos. Es un lugar muy recomendable. La ciudad romana es muy interesante también, Aquí tenéis el enterramiento infantil de que os decía antes. Esto es una reconstrucción, porque no es fácil poder tener la manta y tal. Eso es una reconstrucción.
pero es lo que os decía de enterrar al infante que no ha sido acogido, que no tiene el nombre gentilicio del linaje todavía, por tanto no está reconocido, no tiene DNI, no es nadie, está en el limbo, pero no se tira a los lobos, se les entierra allí. Este es el jinete. Las damas que yo os decía, no me voy a extender, la dama de Elche. La dama de Elche, sabéis que la peculiaridad con respecto a la dama de Baza es que solamente se conserva parte del torso y la cabeza. Se duda si forma parte de un conjunto o estaría encastrada, como ocurre en la dama de Baza, en un espacio entronizado. No lo sabemos. La que está completa, como sabéis, bueno, ahora lo vamos a ver. Estas son reconstrucciones históricas que yo recomiendo. De hecho, fuimos a una hace un par de años, ¿no? A la de Tárraco Viva. Reconstrucciones históricas de rituales. Esta está tomada en la Bastida. Hay momentos en los que hay reconstrucción histórica con personajes, con actores, etc. Esta es la del Cerro de los Santos, que es muy famosa. Es una joven. Está haciendo una ofrenda con un cálatos, es decir, con un vaso griego, objeto de lujo, por tanto, una de las mejores cosas que se le podía ocurrir en la ofrenda. La dama de Baza, aquí veis el hueco para los restos, para la urna cineraria. Por eso os decía, cuando se encuentran las panoplias de guerreros, además de las cerámicas, en la tumba, la tumba es un agujero en el suelo. Estaba techado y tenía unos agujeritos, de manera que cuando se celebraba ese Día de los Muertos, el núcleo familiar amplio, es decir, el linaje, va a rendir, a recordar y a hacer una actividad de carácter sagrado, que implica normalmente libaciones y ofrendas. Esas ofrendas entraban por los agujeros de la tumba, estaban situados arriba. Por eso dejaban esos agujeros y el resto de la tumba estaba cerrada. Las hipótesis, ya digo, que son diversas. A mí me parece que, entiendo que la dama de Baza, más que ser una mujer real, es la representación de una deidad del estilo Astarte, Tanit, etc. Y ella es la que protege, en cierta forma, los restos de esos guerreros que estarían enterrados y metidos en una urna dentro del hueco de la... Pero ahí ya digo que hay muchas versiones, ¿eh? Es un tema de debate desde el siglo IV. Bueno, el ritual funerario lo hemos estado explicando. Los ricos se van a enterrar de una manera muy diferente a los pobres. Los ricos en túmulos, esta es una maqueta con un túmulo de corredor. Aquí tenéis otra, esta está en Cerrillo Blanco, cerca de Porcuna. Estas no son tumbas individuales, con frecuencia. Puede haber alguna urna con algún individuo, pero es frecuente encontrar urnas con 2, 3 y 4 individuos que probablemente serían del mismo núcleo familiar. Las libaciones se hacen y las ofrendas se hacen en la entrada o bien por el agujero que se deja dentro del túmulo. Y los muy importantes, seguramente los régulos, los príncipes, se entierran además con estructuras arquitectónicas especiales. Por ejemplo, este pilar estela, que este es muy conocido, de Monforte del Cid, con un toro. Estamos hablando de estructuras, si habéis ido al Museo Arqueológico de Madrid, se conservan, como el de Pozo Moro, etcétera, se conservan las estructuras. Y estamos hablando de 6-7 metros de altura, o sea, que son estructuras espectaculares. Esta es la de Pozo Moro. Esta es una de las que se conserva completa, se la llevaron a Madrid. Y estas son pues una estructura tumular típica a base de piedras, pero claro, una estructura tumular, estamos hablando de varios metros de lado, ¿no? Es decir, personajes muy importantes. La agricultura, os he dicho, estas piezas están reconstruidas a partir de piezas encontradas en la Bastida. Restos
no está el molino completo, pero sí se sabe que ese molino para hacer aceite era así. Las ánforas de origen, como veis, de tipo púnico, no son las típicas romanas que conocemos más. Las de tipo púnico son más largas, a veces estranguladas en el centro, pero o más panzudas en la parte baja. El cálatos, objetos de lujo, de origen griego. El vino, bueno, un poco a qué se dedicaba, ¿no? La elaboración de vino, el aceite, la ganadería, que era muy importante, tanto las ovejas como las cabras eran muy importantes, la caza, la pesca, en fin, podemos imaginar, en realidad es una sociedad rural, claro, es una sociedad rural que básica su economía de subsistencia es la agricultura y la ganadería, pero tiene un excedente muy importante que proviene del tráfico de metales. Están las minas siguen produciendo, por eso están los cartagineses, por eso luego vuelven los romanos. Entonces, eso aporta un excedente muy, muy importante. Los tejidos, sí se han encontrado bastidores, sobre todo, más que bastidores de madera, restos de bastidores, y luego los usos, que son estas pesas de arcilla que vamos a ver en el museo y que vamos a ver en la reconstrucción de la casa, para hacer la urdimbre del tejido, ¿no? Para tensar. De lino, los hornos de los ceramistas y el trabajo en metales, que es fundamental, ¿no? Que fue las técnicas son a la cera perdida o la técnica habitual, que es hacer una forma en una pieza de arcilla y echar el metal y eso. Las llaves, vamos a ver, llaves que abrían puertas, es increíble. Es esta, la de lanza, la escritura, y aquí lo hacemos. ¿Alguna cosa, alguna aclaración? ¿Alguna de las preguntas que nos hemos dejado antes? Por ejemplo, quiero recordar que sí hemos respondido a la relación del Mediterráneo oriental con los íberos, ¿no? ¿Por qué hay relación? Porque vienen los colonos, fenicios, etc. ¿Qué tienen que ver los atenienses y los espartanos? Pues porque los contrataban, porque comerciaban, sobre todo los atenienses, menos. Los que colonizan, especialmente más que atenienses, son los de Asia Menor, los de la costa actual de Turquía.